Hola a todos, vamos a hablar de una de las obras más importantes de este año, que es una de las que entran en selectividad, Crónica de una muerte anunciada. Espero que te sea útil este trabajo. Crónica de una muerte anunciada, hablamos de la muerte. Es una obra que se ha publicado en el 81, tuvo un éxito espectacular, supuso uno de los hitos del boom hispanoamericano y es un referente de realismo mágico. Todo esto lo iremos viendo y ya verás cómo en efecto es una obra que te va a marcar. Espero que sea así. Fíjate lo que dicen otros compañeros lectores. Dicen que es una obra pues que resulta amena y aunque parece que ya se desvela todo desde el principio como así es, aún hay recursos que te van a sorprender. Recomendable. ¿Qué más dicen? Pues mira, dicen que es un clásico en efecto, pero que te atrapa. Atmósfera asfixiante, bueno, sí. Te pone en tensión, sí. Muy bueno. Bueno, pues con esto, a ver, vamos a leer. Una obra que ha escrito alguien que ha dicho que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. Y cómo la recuerda para contarla. Bueno, pues él en esta crónica habla de su pueblo y habla de una historia que él conoció. Es una crónica que empieza por lo que parece que es el final. Fíjate, en la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. En una parte del texto dice: mi impresión personal es que murió sin entender su muerte. Estamos hablando del pobre Santiago Nassar, asesinado por los hermanos Vicario. Murió sin entender su muerte. Una vida sin sentido. Esto es existencialismo puro. Vivir y morir sin entender por qué, quizás sin haber entendido el motivo de la vida, es para reflexionar. Esto es lo que quiere hacer Gabriel García Márquez contigo. Bueno, Crónica de una muerte anunciada. Tiene que ver con lo que tienes aquí, ¿no? Sabes que va a ocurrir. Lo sabes, lo intuyes, quieres escapar de la evidencia, pero sabes también que no es posible. La verdad se yergue pétrea contra ti. No sirve que te justifiques. Ante el mundo quizá valga, pero jamás ante ti mismo. Que te hace reflexionar acerca de que la vida es una opción, es una oportunidad que se diluye, que se escapa. Entonces, llegados a este punto, basta ya de ridiculeces, hartos de mentiras que aturden de tanto repetirlas, sabes que son mentiras, por lo tanto no te engañes, no huyas, acéptalo y afróntalo. Bienvenido a Crónica de una muerte anunciada. Vale, ¿cómo utiliza la narrativa Gabriel García Márquez? ¿Qué técnica utiliza? Ahí tienes las características. Esto es lo que realmente importa para un examen de selectividad. La ruptura de la línea argumental, cambios de punto de vista, combinación de personas narrativas, monólogo interior, estilo indirecto libre, un lenguaje que enriquecerá con superposición de estilos o registros, distorsiones sintácticas y léxicas. Es decir, es muy parecido a lo que se percibe en la visión de un caleidoscopio. Por eso ellos aluden a la técnica caleidoscópica. Si te fijas en las palabras que hemos utilizado, hablamos de ruptura, cambios, combinaciones, superposiciones, distorsiones. Es una técnica realmente llamativa. No es simplemente la linealidad decimonónica siglo XIX. Entonces esta ruptura se produce con la técnica realista habitual y es una visión diferente de la realidad. Es una revolución. Esto lo dijo Cortázar y esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Se superan los procedimientos del realismo decimonónico, siglo XIX, ese realismo típico
de ese siglo, ese realismo de Galdós, ese realismo de Clarín, ese realismo que refleja como si fuese una cámara fotográfica la realidad, sin más. Aquí lo que ocurre es que se produce una visión profunda de la realidad. Se indaga, se profundiza y se cuenta con un descarnamiento imponente. Lo real maravilloso, el realismo mágico, es un concepto que tienes que tener muy claro. Porque es una de las características de esta obra, porque además es muy peculiar en Crónica, ya que como tal Crónica es un relato periodístico. No obstante, es capaz de apuntar hacia este lugar de realismo mágico. Sí con símbolos, sí con metáforas o ideas que te llevan hacia ese lugar de realismo mágico. Esto es importante que lo tengas claro, porque es una de las características de la literatura de esta época. Bueno, entonces aquí tenemos que se hace una dura crítica social en este texto a través de anécdotas, símbolos o exageraciones, mezclando fantasía y realidad. Aquí vamos a sumar dos elementos. El primero es la exageración, la desmesura, en todos los órdenes, junto con el uso del espacio, al cual se le da un valor mítico. Dan como resultado, como conclusión, este realismo mágico que te acabo de mencionar, donde dos órdenes se unen: el natural, el que todos percibimos a través de los sentidos y entendemos y comprendemos, y el sobrenatural, que es el que se nos escapa al raciocinio y que nos cuesta comprender. Esto es una de las características de la literatura hispanoamericana, la hipérbole, la exageración, el cómo explicar lo inexplicable a través de palabras que hermosamente describen una situación que se escapa del raciocinio. Esto es lo sobrenatural. Es un fundido de racional e irracional. Esto es redundante, abunda sobre lo mismo. Es la visión caleidoscópica, es la mezcla. Entonces ese espacio con valor mítico y esa reunión de fantasía y realidad se relacionan en una perfecta armonía. No rechina, no llama la atención salvo por la excelencia del resultado final. Vamos a entrar en lo que es el argumento. Ya dejamos a un lado lo que es la técnica narrativa, qué recursos, características emplea Gabriel García Márquez en esta obra, y vamos a ver qué es lo que le ha movido a construirla. La pregunta es: ¿qué nos define como seres humanos? Quizá la belleza exterior, quizá el poder, las riquezas, el dinero, ganado o heredado. Sin embargo, fíjate, y a lo mejor te sorprende, es el honor realmente, es la dignidad personal, lo que vive dentro de cada uno de nosotros. Bueno, pues esto es uno de los recursos que utiliza Gabriel García Márquez para construir su texto. Un pueblo se define también por su potencial económico, o por sus medallas deportivas, o por sus logros empresariales. Sin embargo, el honor también importa. Estamos hablando ya de un personaje colectivo. Existe el honor individual, la restauración del honor individual. Ángela Vicario tiene que ser restaurado su honor por sus hermanos gemelos, Pedro y Pablo, y el pueblo también tiene que restaurar el honor, porque las personas pierden el honor, pero el pueblo también lo pierde. Entonces hay que preguntarse acerca de qué es el honor y si importa el honor. Esto sigue vigente en los tiempos que vivimos, Es decir, que en todas las sociedades, todas las culturas, todos los pueblos tienen que reflexionar acerca de qué honor ostentan en su vida cotidiana. Es un concepto clave, el concepto del honor. Ahí te defino honra, características de la honra, el concepto del honor, la justicia poética, el bien se paga y se premia, el mal se amonesta, se penaliza con castigos.
es difícil liberarse de la esclavitud al cual te somete la honra. Existen códigos de honor y hay tipos de códigos, como puede ser el Código Civil, que es una ley que hay que cumplir, pero también existe un código de honor no escrito. Es algo que todos tenemos asumido, asimilado. De esto habla Crónica de una muerte anunciada y ambos se relacionan. Es decir, el código que tenemos que escribir, que todos denotativamente entendemos, y el código que connotativamente, subjetivamente tenemos y quizá no compartimos, porque es personal. Hay más clases de códigos. Tenemos el religioso, legal, moral. Fíjate, el cine, cómo habla de códigos de honor, de honra, de dignidad, que nos apunta hacia esa restauración de la honra. Bueno, pues esto demuestra que es importante. O sea, no es algo baladí que se le ocurrió a este señor con bigote. No, es algo que interesa. El crimen de honor se lava con sangre. Una de las características importantes de esta obra, Crónica de una muerte anunciada. Es decir, hay un muerto, y un muerto en las primeras páginas. Vale, entonces el crimen de honor se produce cuando una mujer se ha manchado la reputación y entonces hay que buscar esa solución y ocurre a través de la sangre. Fíjate lo que te digo en este segundo párrafo que tienes proyectado. El concepto tradicional de la restauración, es lo que te decía antes del barroco, ¿no? Fíjate, en el Alcalde de Zalamea, bodas de sangre de Lorca. También hablamos del asunto de la restauración del honor y puedes relacionar, y eso es un signo de coherencia. Vale, es una cuestión de prioridad, porque Ángela Vicario podría haber evitado la muerte de Santiago Nassar si recurre a los servicios de una reparadora de virgos. Esto también nos lleva a otra obra pues clave de la literatura española, la Celestina, finales de la Edad Media, inicios del Renacimiento, a caballo. La Celestina era una reparadora de virgos. Ángela podría haber fingido, sin embargo no lo hizo. Ante una situación compleja, todos nos lavamos las manos. Lo que hacemos es dejar que otro nos solucione el problema. Eludimos responsabilidades. Esto es lo que dice aquí, ¿no? El concepto moral del pueblo no parece que censure la práctica del ejercicio de la prostitución. Fíjate, en el pueblo hay prostitutas, se dice reiteradamente, sin embargo, todos se ofuscan con la pérdida de la virginidad de Angelita Vicario. Más inversiones morales, el materialismo. Quien más lo ejemplifica es Bayardo San Román. Es el prometido de Ángela. No sabemos de él más que tiene una buena presencia física, que tiene un cargo, alto cargo, es ingeniero y poco más, y que rechaza a Ángela, nada más sabemos. Fíjate lo que dice aquí Marx: la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valoración del mundo de las cosas. Esto es lo que significa materialismo. Podemos salvar a Santiago, sin embargo no nos interesa. Crianza de los hijos. Los hermanos fueron criados para ser hombres. Criados para defender el honor de las pobrecitas princesitas que tienen que aprender a bordar. Esto se ve también en la casa de Bernarda Alba de Lorca, donde se explica que hilo y aguja para las hembras, látigo y mula para el varón. Bueno, pues es lo mismo que se percibe en Crónica de la muerte anunciada. Ángela Vicario tiene que ser restaurado su honor a través de la muerte a sangre por parte de sus propios hermanos contra el desgraciado Santiago Nassar.
Esto nos habla de que nada va a cambiar si no queremos que cambie. Y vamos a consentirlo siempre. La ley no la va a parar, pienso. La ley lo único que va a hacer es penalizar a quien incumpla. Solamente va a parar esta situación cuando el pueblo se eduque, crezca y evolucione hacia entender que no es la manera. Vale, el pueblo se mueve como un coro griego, es como una especie de personaje global, es la masa. Individualmente todos, ya te digo, levantan las manos y se las lavan. Yo no tengo nada que ver. Sin embargo, a nivel colectivo, aceptan perfectamente lo que va a ocurrir. Si individualmente se sienten culpables, aunque ellos se deslinden y se separen de cualquier tipo de solución, no hay acción, como grupo apoyan totalmente lo que va a ocurrir. El único que opina que todo es una barbaridad es el juez. De hecho, fíjate, estoy leyendo textualmente, escribe con tinta roja, y esto se dice en el texto, esto lo escribe Gabriel García Márquez, escribe en el sumario: dadme un prejuicio y moveré el mundo. De esta manera, él se opone a la masa, el individuo, y siempre es así, siempre. Y esto lo dice Gabriel García Márquez en esta obra maravillosa. Entonces, estos dos, como todos, han sido educados para el crimen, con lo cual lo van a aceptar, lo van a entender y lo van a apoyar. Tienen que cumplir y lo hacen. Se consideran, por lo tanto, inocentes y, como el código de honor es el que impera en su pueblo, ellos no se arrepienten. No es que lo quisieran hacer, porque si te das cuenta, cuando lees la novela, durante la jornada que precede al asesinato de Santiago Nassar, los hermanos se pasean por todo el pueblo haciéndose ver, la gente se oculta, ellos incluso van a tomar y ponen el machete encima del mostrador como diciendo: bueno, todos sabéis lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer, paradnos. Pero no, nadie da el paso. Vale, ¿quién dice basta? ¿Te acuerdas de las leyes esas no escritas que impiden dar pasos necesarios? Vale, pues lo importante es lo que te acabo de mencionar hace poco. Lo importante es cómo educamos a un pueblo para que actúe. Esto es la esencia. Esto es la esencia de lo que se cuenta en esta obra. Una muerte que se podría haber evitado y que no se ha evitado porque nadie hace nada. Crónica de una muerte anunciada. Si sabes qué va a pasar, ¿por qué no actúas? No te escondas. Esto es la evasión de responsabilidades. Una de las líneas argumentales de este texto de Gabriel García Márquez. Aquí tienes a los hermanos Vicario después del asesinato. El fatum, el destino, es otra de las preguntas que se organiza en selectivo. Tiene dos definiciones según la Real Academia Española: tradición clásica, fuerza desconocida que obra, que actúa irresistiblemente sobre los dioses, sobre los hombres y sobre los sucesos. O bien, encadenamiento fatal viene de fatum, de los sucesos. Bueno, ambos en conexión apuntan directamente hacia la obra que estamos tratando. Es otra pregunta que surge, ¿no? ¿Hay algo que hacer ante el fatum, ante esta situación desconocida que irresistiblemente me empuja a un encadenamiento fatal de sucesos? Veo que va a pasar, lo sé, no me engaño, pero puedo actuar, puedo reaccionar. Quizás sí que sirva oponerse. La esperanza tiene dos visiones: la visión de sentarse a esperar o la visión activa
de reaccionar frente a este hado demoledor. Los hermanos Vicario se habían encargado de divulgar por el pueblo lo que harían, pero nadie les creyó, ya que sabían que no serían capaces o que solo desvariaban por el estado etílico que tenían después de la boda. Una boda que salió fatal porque en la noche de bodas Bayardo repudia a Ángela. Bueno, pues el homicida no es más que el ejecutor de una sentencia. El agraviado, el ofendido, se ve obligado a actuar. La locura colectiva eleva a lo trágico la mezcla de la acción con el rito sanguinario de la muerte. Hay que matar al culpable, al que se supone que es culpable, porque no ha habido juicio, no ha habido un juicio transparente, ha habido una ejecución. La impersonalidad de la acción, nadie hace nada, todos consienten. ¿Cómo se narra en Crónica de una muerte anunciada? Pues tenemos una visión única, un solo lugar de perspectiva o múltiple. Esto es una combinación continua. El narrador no fue testigo, lo cuenta desde el recuerdo, pero tenemos dos planos. Desde lo que ocurre a partir de la boda de Ángela y Bayardo hasta el momento del crimen, y otro, cómo se construye la investigación de ese recuerdo 23 años después de la tragedia. ¿Vale? Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. El narrador es alguien que ha vivido en ese pueblo. Esto es una de las características. Es un narrador donde a través de estos elementos, cartas, el informe jurídico, su incompleta memoria personal, era un niño cuando ocurrió, su condición de testigo y copartícipe y el testimonio de un extenso número de testigos, ¿vale? Pues lo hace verosímil. Insisto, no es una historia verdadera, está modificada. Sí tiene que ver con algo que acaeció en su pueblo, pero no es esta obra, Crónica de muerte anunciada, un relato histórico. Y él es periodista. Por eso los recursos que utiliza son recursos periodísticos. Vale, 4 historias diferentes que se encadenan, que tienen que ver con 4 personajes. Bayardo San Román llega al pueblo, los hermanos Vicario, que asesinan a Santiago Nassar, lo ejecutan. El pobre Santiago Nassar, ajeno por completo, y Ángela Vicario, que ha sido repudiada. Estas son las 4 historias entrecruzadas, encadenadas, que dan como resultado la obra. Una lista enorme de personajes. No te obsesiones con conocerlos a todos. Quédate con la clave: Santiago Nassar, Ángela Vicario, Bayardo San Román, los hermanos, Pedro y Pablo. Hay múltiples visiones por medio de decenas de personajes. Esto ya es un recurso que alude a la exageración, a la hipérbole latinoamericana, a la manera de escribir. Es así, es exagerada. Por lo tanto, yo te proporciono anexos para que les eches un vistazo. No se trata de que utilices este documento para estudiarlo, sino para leerlo, para asimilar información, para que leas despacio. Y si no provoca aclaración y lo que hace es entorpecerla, pues entonces déjalo, no merece la pena. Se trata de que leas básicamente para que te fijes en todos los elementos que incorpora en la técnica narrativa Gabriel García Márquez, en el colorido que utiliza, en las exageraciones, metáforas, símiles, recursos que básicamente apuntalan ese realismo mágico. Insisto, en los anexos son para cotejar, para leer, para entender, y si no conseguimos que lo entiendas, pues nada. Bueno, queridos, hasta aquí hemos llegado. Solo me queda desearte éxito en esta tarea de preparar un examen
y de entender una obra que de verdad merece mucho la pena. Así que a por todas.